Nada, Y oye, seguir pues eso, lo que estaba un poco diciendo, que un lujo tener aquí a Chema, que una de las primeras promociones, ¿no? la La primera de hecho. primera en el máster de producción, cuando estaba ahí Javi al frente, y es de estos alumnos de los que uno aprende. Yo ya solo viendo tus cosas en LinkedIn, ahí un poco que explicas los scripts y todo eso, dijo, qué gusto, qué lujo de una mente tan organizada y tan establecida. Yo creo que es súper interesante el que puedas estar aquí con nosotros contándonos eh, lo que es la producción, ¿no? Me parece muy interesante lo que acabas de comentar, de dar ese salto, el salto que acabas de hacer, videojuegos, animación, que son como dos profesiones que estamos así como en sinergias todo el rato, aprendiendo una industria de la otra, que es una cosa muy, muy, muy interesante, y Sí, saber que los productores que nos dedicamos a esto, oye, que a veces pensamos, no, yo soy de animación, no soy de 3D, soy de 2D, soy de videojuegos, y que hay millones de salidas que estamos pudiendo descubrir aquí y ya eh, hay una industria por descubrir. Hay mucha gente que me está preguntando ahora que si el metaverso, que si no sé qué. Digo, bueno, ujú, es el sitio más normal al que preguntar, ¿no? Nadie sabe nada de esto, pues, pero lo más parecido es esta industria del 3D. Entonces, nada, yo no hablo más, simplemente agradecerte que estés aquí, Chema, y que nos puedas contar a todos un poco toda tu experiencia en producción, desde Pocojos hasta el infinito y más allá, y que nos cuentes un poquillo porque va a ser muy, muy interesante. Así que nada, Vale, yo pues me nada, pongo muchas aquí en gracias. silencio y te dejo a Vale, ti como protagonista. Muchas muchas gracias. gracias a vosotros. Gracias, Julián. Pues nada, os comparto pantalla. Nada, bueno, que ya me ha presentado Julián, me llamo Chema Fernández Juárez. Chema Juárez me suelen llamar y en redes sociales me encontraréis por Chema Juárez. Eh, bueno, haciendo un breve resumen de mi currículum, aunque luego me voy a basar mucho en cuál ha sido mi experiencia desde que inicio con mis pequeños emprendimientos hasta el día de hoy. Lo haré más en profundidad, pero bueno, ahora para que sepáis un poco quién soy, pues bueno, estudié fisioterapia, he hecho muchas otras cosas, hice electricidad, estuve trabajando como ayudante de redacción en la agencia EFE, he trabajado en tiendas, en bares, he hecho de todo, ¿no? Aparte de eso, pues estudié diseño y desarrollo web, hice varios másteres, varios cursos, también soy Apple Teacher, fui seleccionado por Apple como uno de los desarrolladores que ellos querían destacar en España a nivel nacional y estuve en varios cursos con ellos, invitado por ellos. Después, como ha dicho Julián, estuve haciendo el máster de dirección en producción en UTAD. Y bueno, he seguido un poco con esa línea y ahora, pues bueno, estoy también metido en temas de Scrum. Soy Scrum Master certificado, también soy Google Project Manager certificado. Y bueno, pues ya mi vida gira un poco en torno a estos lugares, ¿no? A estas profesiones dedicadas a esto, a la producción. En cuanto a experiencia profesional, la mayor parte de mi experiencia ha sido desarrollando contenido web y aplicaciones móviles. Estuve 15 años trabajando en publicidad en grandes agencias como Leo Burnett, B2B, Ogilvy, etcétera. Y para ellas pues estuve desarrollando tanto aplicaciones móviles como juegos, microsites y demás. Y bueno, pues clientes bastante grandes como Coca-Cola, JB, Pepe Jeans, etcétera. Y bueno, también hice algunas cosillas para museos, cosas así, sobre todo temas interactivos. He estado muy relacionado con el mundo interactivo. Después de esto, bueno, pues inicio una pequeña emprendiduría con un proyecto infantil que se llamó o se llamaba, aunque aún sigue activo y las aplicaciones se pueden encontrar en las tiendas, se llama Tiny Cosmonauts. Luego os contaré más en detalle sobre este proyecto, pero bueno, cambié mi profesión, la giré desde la publicidad, me fui hacia la dirección creativa y también la producción, porque en este proyecto también fui yo el productor. Lo que pasa es que lo hice, pues bueno, un poco de andar por casa, ¿no? Esa producción que surge de repente. Eh, Después estuve trabajando en un videojuego que se llama Endling, probablemente lo conozcáis, está ganando un montón de premios, es un juego chulísimo, el equipo es maravilloso, se llama Hero Beat
es un estudio de Barcelona. Y bueno, estuve también ahí con ellos en la parte de producción, estuve en el departamento de producción. Y después de eso salto a animación. Me ofrecen trabajar en Pocoyo, aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Coyi es una empresa hija de Sinqia, que es la empresa propietaria de la IP de Pocoyo. Y bueno, pues empiezo a trabajar como coordinador de producción en la serie. Los últimos meses hemos estado desarrollando un spin-off de la Patrulla Canina. Lo estuvimos desarrollando, pero ya no estoy en esta empresa. Como os decía, cambié hace un mesecito. Y nada, estuvimos haciendo, como os digo, un spin-off de Patrulla Canina. Y ahora, desde enero, pues estoy en una empresa de Tenerife que es una startup pequeñita que se llama Triple O Games, donde estamos desarrollando un videojuego, es un videojuego de coches, un free to play. No sé si el audio estará muy alto. De hecho, no sé si se comparte el audio. Bueno, lo paso, tampoco os quiero vender el juego. Es un juego free to play que tiene un componente de criptomonedas, ¿vale? Se va a trabajar también con el tema del el play to earn, ¿no? El ganar para, o sea, el jugar para ganar, ¿vale? Con NFTs y demás. Entonces, voy a echar un poco la vista atrás, os voy a contar otros proyectos que no tienen mucho que ver con lo que estoy haciendo ahora, pero que sí que han marcado mi carrera profesional y sí que me han llevado hacia donde estoy ahora, para que entendáis también un poco el rol de productor o el rol de producción, que muchas veces no se entiende, ¿no? Y es bastante confuso porque, como le decía José Luis, es una profesión donde al final estás tocando muchas ramas y estás haciendo muchas cosas, y dependiendo de la empresa y dependiendo del producto, pues te encajas o te encaminas hacia una serie de cosas, ¿no? Aunque sí que hay una base común dentro de la producción, es verdad que luego pues, puedes desarrollar más unas áreas u otras. Entonces, nada, como os decía, empiezo, pues era bastante joven. Yo, bueno, ahora llevo unas gafas blancas y parezco un poco más joven de lo que soy, pero ya soy un señor mayor. Y bueno, pues hace como unos 20 y algo años hicimos un proyecto con unos amigos, hicimos un proyecto musical que se llamaba 995. Sacamos pues un par de discos y una demo, que fue bastante bien, obtuvo muy buenas críticas de los medios especializados. De hecho, pues esto lo saqué hace poco, pues lo califican como una obra maestra, ¿no? Bueno, si lo oís, lo tenéis por ahí por YouTube, está en Spotify. Es rock enérgico, es bastante fuertecillo, pero bueno, parece que funcionó bastante bien a nivel de críticas, ¿no? Sin embargo, bueno, pues estuvimos unos años y al poco, pues bueno, nos disolvimos y cada uno por su lado. Otro de los emprendimientos que hice fue año 2009, 2010, si no recuerdo mal. Fue una escuela. Me ha gustado mucho siempre dar clase y estuve dando muchos años clase en CICE, en Madrid, en una escuela de Madrid. Y bueno, pues se me ocurrió el hacer una escuela propia donde yo pudiese enseñar con mis metodologías y con mi forma de enseñar, pues sobre programación, diseño y demás. Y bueno, pues hice una pequeña escuelita donde, pues como podéis ver, había unos pocos puestos, era bastante exclusivo, entre comillas, ¿no? Y la verdad es que también funcionó muy bien. Estuve un año, funcionó muy bien y luego lo dejé para venirme a Canarias porque, bueno, mi mujer y yo queríamos salir un poco de la ciudad y tal, y nos vinimos para acá. Pero el proyecto fue bien, mientras duró estuvo bien, ¿no? Y luego, como os decía, este tercer emprendimiento que hago, Tiny Cosmonauts, fue un estudio dedicado a la creación de contenido transmedia infantil. Si no sabéis lo que es transmedia, es únicamente que es el tener una narrativa principal, ¿no? Y luego en determinadas plataformas, pues generas contenido para ellas y esas historias se interrelacionan, pero cada una de esas historias por su cuenta funcionan bien, ¿vale? En diferencia con el cross-media, que lo que hace es unir las dos experiencias en una y necesitas ambas, ¿no? Para poder disfrutar de ellas. Entonces, como os digo, proyecto transmedia,
fue hace, pues creo que fue en el 2014 cuando iniciamos esto. Lo iniciamos como un proyecto de trabajo en remoto. Había gente que estaba trabajando en Málaga, otros en Madrid. Yo estaba aquí en Las Palmas y bueno, estábamos un poco repartidos, ¿no? El músico era de Suiza. Entonces, nada, empezamos con este sistema de trabajo que por aquel entonces pues no era tan conocido. Yo la verdad es que ya llevaba muchos años trabajando en remoto como freelance, pero en cuanto a equipos, pues sí que era como algo medio novedoso, ¿no? en aquella etapa. Y nada, pues hicimos varias IPs, una de ellas fue Tiny Trees. En Tiny Trees pues hicimos una aplicación móvil que, bueno, donde los niños tenían que cuidar una planta que habían recogido estos dos personajes del espacio y, bueno, pues ellos tenían un poco que encargarse del cuidado, alimentándola, dándole luz, dándole agua, etcétera, ¿no? Y, bueno, pues la experiencia era bastante tranquila, no tenía ningún tipo de mecánica que fuese adictiva para los niños. Bueno, intentábamos fomentar un poco el uso de la tecnología de forma responsable, ¿no? Después de hacer la aplicación o el videojuego, pues se nos ocurrió la idea de, bueno, ¿y por qué no contamos la historia de estos dos personajes, ¿no? ¿Por qué no hablamos sobre ellos? Y porque en la aplicación, bueno, el niño puede interactuar con ellos, pero no sabe realmente quiénes son, por qué están en esta misión o en esta aventura, ¿no? Y dijimos, bueno, pues hagamos un cuento. Entonces hicimos un cuento narrando toda esta aventura de estos dos personajes y lo hicimos tanto en versión digital como en versión papel. ¿Vale? Lo publicamos, lo autopublicamos y lo editamos nosotros y lo pusimos a la venta. Hice una tienda online y demás y pues vendimos unos cuantos cientos de cuentos. Las aplicaciones, bueno, ahora os lo contaré, pero fueron bastante bien a nivel de críticas también. Luego otra de las IPs o de las aplicaciones que hicimos fue Tiny Swipers. Tiny Swipers era una herramienta de creatividad para los niños donde ellos podían elegir. Aquí no sé si puse vídeos o son solo imágenes, pero bueno, os lo cuento. La idea de esta aplicación es que todos los personajes están compuestos por cabeza, cuerpo y piernas, entonces tú puedes ir haciendo swipe hacia los lados, puedes ir cambiando las cabezas de los personajes y tienes una categoría, por ejemplo, piratas, ¿no? Entonces puedes cambiar las cabezas de pirata con el cuerpo de pirata y las piernas de pirata, pero si luego hacías swipe hacia arriba o hacia abajo, cambiabas de categoría y podías mezclar personajes pues de tipo, pues como veis ahí, ¿no? Una bruja con un robot, con un pirata, por ejemplo, ¿no? Lo original de este juego era... Ah, bueno, sí puse un vídeo. Os pongo nada, un poquitín. Bueno, os explico el resto porque tampoco me quiero centrar mucho en estas cosas. El caso es que el niño podía construir su personaje y lo original de la aplicación es que tenía un modo caja de luz. Entonces, cuando el niño ya había construido su personaje, ponía el modo caja de luz y podía poner un papel encima de la pantalla para calcar al personaje y sacarlo fuera, ¿vale? La idea era un poco esa, que los niños tuviesen una herramienta creativa con la que crear personajes para después, con este libro que veis aquí, crear las historias de esos personajes, ¿vale? Entonces, nosotros le dábamos, en este libro, les poníamos en la situación de ser una persona, un cuentacuentos que tenía que salvar al mundo de los swipers, contando historias, las historias de estos personajes, ¿no? Entonces, bueno, pues tenía toda la parte narrativa, toda la carga narrativa la tenía aquí en el libro. Luego tenía una serie de juegos narrativos donde nosotros motivábamos que el niño quisiese hacer a esos personajes con la aplicación, ¿no? Y le pedíamos a lo mejor, pues, no sé, por ejemplo, tu personaje se ha metido en un lío y la han metido en la cárcel. Entonces tú tenías una ficha policial donde tenías que poner todos los datos del personaje que habías creado y el por qué había ocurrido eso, ¿no? O sea, al final era un juego narrativo en el que los niños, narrativo y creativo, donde los niños tenían que crear historias y a los personajes de esas historias, ¿vale? Bueno, como os digo, las aplicaciones fueron bastante bien a nivel de críticas y bueno, pues de medios especializados. Apple nos promocionó
varias veces. Entre ellos fue Tiny Swipers, esta de los personajes que os he enseñado fue aplicación del día en su tienda. Y luego, bueno, pues obtuvo bastantes premios. Nada, como os decía, fue app del día, estuvo destacada. Después con Tiny Cosmonauts también nos propusieron hacer un corto. Bueno, en principio nos dijeron como algo animado así, en plan cutrecillo, ¿no? Y dijimos, joder, pues nos lo pidió, perdonad que no os lo he dicho, nos lo pidió la Fundación del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, el equipo de psicología, nos pidió hacer un corto, bueno, hacer un vídeo, ya os digo, así medio animado, sobre bullying. Y entonces nos parece una idea muy potente, ¿no?, para trabajar en ella, y decidimos meter todo lo que teníamos y hacer un corto de animación en vez de lo que nos estaban pidiendo, pues hacer algo más. Hicimos este corto que se llama No juegues conmigo, lo podéis ver en YouTube, ya la última vez que lo vi había traspasado el 1 millón de visualizaciones, lo cual está muy bien, no se hizo nada de publicidad, el corto no tuvo ningún tipo de promoción y sin embargo ha funcionado muy bien. Me han escrito muchas veces profesores y psicólogos para felicitarnos por el trabajo que hicimos con el corto. Y bueno, ya os digo, fue algo que también surgió de la nada. Yo nunca había hecho un corto, no nos habíamos enfrentado a algo así. De hecho, ya habéis visto que veníamos un poco, el equipo venía de hacer aplicaciones móviles y de repente nos metimos en este fregado y fue como, pues, hay que sacarlo adelante con el presupuesto que tenemos, que era muy cortito además, porque claro, ellos querían hacer una cosa y nosotros les vendimos al final otra, ¿no? Entonces, pero el presupuesto seguía siendo de ese videocillo, de ese vídeo cutre y demás, ¿no? Entonces, nada, al final conseguimos sacarlo, lo hicimos un poco así a lo loco, pero salió bien, salió bien. ¿Y qué otra? Bueno, hice también una aplicación de realidad aumentada para la Casa Animada, que era, ya no sé si sigue en activo. La Casa Animada es un estudio de animación de Tenerife. Bueno, pues nada, hice una pequeña aplicación móvil para ellos, para una demo de una serie que iban a hacer, donde querían ir a los mercados y enseñar, pues toda la historia iba con respecto a, se llamaba El Libro Mágico, la serie que iban a hacer. Entonces tenían un libro de muestra con el personajito que veis ahí en el centro. No sé si lo veréis, a lo mejor es muy pequeñito, pero ese personajito es una tarjeta de visita en realidad. Entonces, cuando estaban enseñando la Biblia del proyecto a los inversores y demás, pues les enseñaban esto y le ponían la demo de realidad aumentada, donde pues este avioncito pues iba dando vueltas y demás y podían verlo ahí en tiempo real, ¿no? Era nada, simplemente una pequeña demo. Entonces, bueno, viendo todo esto, imagino que la sensación vuestra, que lo estáis mirando desde ahí, es, bueno, pues no ha ido nada mal, ¿no? O sea, hasta aquí muy bien. Yo diría eso también, si es una presentación como la mía, ¿no? Y aquí es verdad que una cosa es la realidad y otra cosa es lo que vendemos en LinkedIn, ¿no? Estamos muy acostumbrados a ver cómo la gente se vende, cómo te cuenta los proyectos. Yo, de hecho, ¿no?, os he contado todo lo bonito, todos los premios, todo lo que es todo como muy brillante, pero luego hay una realidad distinta, ¿no? Entonces, me gustaría que nos centrásemos en esto que os he contado, estos 3 emprendimientos, y que puede parecer que fueron grandes éxitos, ¿no? Uno, pues bueno, las críticas que dijeron, que hicieron sobre 995 fue que era una obra maestra. Sobre Tiny Cosmos ya habéis visto, Apple nos estuvo promocionando y Reforest sinceramente fue muy bien. Los alumnos que tuvimos estaban muy contentos con la metodología, con la forma en la que enseñábamos en los cursos dentro de la escuela, ¿no? Pero ahora, si lo pensamos en el presente, a día de hoy, ¿cuál de estos proyectos sigue vivo, ¿no? Y aquí, pues, tengo que daros la mala noticia de que ninguno de los 3 sigue vivo, ¿no? Y cuando uno emprende, lo que quiere es que esto continúe. De poco sirven las críticas o los premios si no somos capaces de conseguir que nuestros proyectos sigan adelante, ¿no? Entonces, bueno, este es mi punto de partida. Con esto es con lo que quiero que os quedéis durante el resto de la presentación o de la clase, o llamadlo como queráis, ¿vale?
Esto creo que es una gran verdad. La gente que fracasa rara vez escribe biografías. Estamos, como os decía, estamos muy acostumbrados a ver lo bien que hace, o sea, todo lo bueno que hace la gente, ¿no? Los premios en LinkedIn no paras de ver, he obtenido tal trabajo en tal sitio, oh, qué maravilla, qué fantástico todo, ¿no? Pero realmente de eso creo que poco aprendemos. Creo que poco aprendemos. Se aprende mucho más de los fracasos, ¿no? De hecho, se dice eso siempre, ¿no? Que siempre aprendemos más de los errores. Hay que cometer muchos errores para poder aprender. Y aquí me voy a un comentario, a una frase de Einstein que decía que una idea nueva surge de repente y de modo intuitivo, pero la intuición es el resultado de una experiencia intelectual anterior. Vale, entonces si subrayamos la parte interesante, la intuición es el resultado de una experiencia intelectual anterior. Cuando hablamos cuando decimos he tenido una intuición sobre algo, por lo general pensamos en que la intuición es una especie de magia, ¿no? Es como algo aleatorio que surge de el corazón me ha dicho que... Pero no es cierto. La intuición es un proceso mental, es un proceso en el que trabaja nuestra memoria buscando datos relativos al problema que queremos resolver y es en una fracción de segundo, es un tiempo muy pequeño el que tarda el cerebro en llegar a esa conclusión. Pero siempre hay una experiencia previa y si no la hay, porque nunca nos hemos enfrentado a ese tipo de problema, nuestro cerebro lo que hace es intentar relacionarlo con otras ideas y de ahí sacar una respuesta, ¿vale? Entonces, yo me pregunto si las personas que han fracasado tendrán una mayor intuición que aquellos que no han fracasado nunca, ¿no? Yo desde mi punto de vista creo que sí. O sea, creo que uno ve el peligro si lo ha vivido antes. Si te has caído 7 veces, es probable que la piedra la empieces a ver, ¿no? Pues, dicen que tropezamos siempre con la misma piedra, ¿no? Pero creo que cuantas más veces te tropiezas con algo, mayor es tu capacidad para ver ese peligro, ese obstáculo en un futuro, ¿no? Entonces, llegados a este punto, ¿qué es el éxito? ¿Qué es el éxito? Y aquí abro un melón muy grande porque obviamente cada uno tiene su propia visión sobre el éxito. De hecho, es una reflexión quizá bastante filosófica si nos ponemos a pensarlo, ¿no? ¿Qué es el éxito para ti o qué es el éxito para mí? Seguramente son cosas diferentes. Para mí éxito puede ser pasar todo el día en la playa, ¿no? Siendo una persona que ha vivido en Madrid 35 años, pues el poder ir ahora a un cuarto de hora de mi casa y darme un chapuzón, pues puedo pensar que he tenido éxito en la vida. Pero a lo mejor otro te dice que no, que el éxito es tener no sé, un coche caro, un Ferrari o alguna cosa de esas, ¿no? Así que bueno. Pero lo que interesa, creo que lo que interesa aquí y de lo que vamos a hablar a continuación es de ese éxito empresarial, que era un poco por lo que os ponía en antecedentes y os explicaba cuáles habían sido mis fracasos hasta ahora, ¿no? El éxito, según la RAE, y nos vamos a la tercera acepción, es el fin o la terminación de un negocio o asunto. ¿Vale? Entonces, si yo os preguntase, es una pena porque no tengo vuestro feedback, no veo nada más que mis dos pantallas, pero bueno, si yo os pido durante un segundo que penséis qué factores necesitáis para que un proyecto tenga éxito, es probable que estéis diciendo que uno de los factores más importantes es que el proyecto tenga una buena idea, ¿no? Yo creo que es lo primero que nos viene a la cabeza cuando pensamos en un proyecto es si es buena idea, probablemente sea un éxito, ¿no? El segundo factor podría ser la visión de negocio que tengamos, ¿no? Aparte de la idea, bueno, la idea puede estar muy bien, pero si no somos una persona que tenga esas aptitudes o esas cualidades para los negocios, pues probablemente no tengamos tanto éxito, ¿no? Va a ser un factor que va a estar ahí, desde luego. Luego, por otro lado, tenemos el conocimiento de ese área. En mi caso, yo, como os contaba,
yo nunca había hecho nada en el mundo infantil, antes de hacer las aplicaciones móviles en Tiny Cosmonauts y demás, nunca había hecho nada de eso, o sea, tenía cero de experiencia. No sabía si mi aplicación iba a vender cientos, miles o millones, o ninguna, no tenía ni idea. Entonces creo que también uno de los factores de éxito es conocer cuál es el mercado en el que vas a enfocar tu proyecto, ¿no? Dicen que se necesitan unas 10.000 horas para ser maestro en algo, ¿vale? Yo cuando entré en Tiny Cosmonauts tenía 0 horas de vuelo, o sea, era probable que me diese un tortazo, ¿no? Lo que pasa es que yo no lo veía. Y luego otro de los factores del éxito es el dinero. Obviamente, si tú empiezas un proyecto con 5 millones de euros, pues es probable que tengas más éxito, ¿no? Tendrás más posibilidades de tener éxito que un proyecto que tiene 200 euros de presupuesto, ¿no? Es casi de cajón el que siempre va a haber más probabilidades de ganar cuanto más dinero tengas para poder desarrollar tu proyecto, ¿vale? Pero hay un último factor, y este factor es el factor suerte, ¿vale? Y con este no suele contar nadie. Nadie piensa en qué suerte puedes tener durante la realización de un proyecto, ¿vale? Si os fijáis, he puesto más o menos en orden estos factores según suele venirnos a nosotros a la cabeza por prioridad o por importancia, ¿vale? Por lo general, pues pensamos, tener una buena idea. Segundo, oye, sabemos, tenemos idea para los negocios. Tercero, conocemos el mercado. Cuarto, tenemos el dinero suficiente. Y quinto, pues la suerte, algo influye, ¿no? Pero suele ser ese el orden en el que priorizamos. Sin embargo, para mí es justo al revés. El primer factor que va a influir en nuestro éxito va a ser la suerte, el segundo el dinero, el tercero la experiencia, la visión y por último la idea. ¿Vale? Y os pongo un ejemplo que conozco bien, mi querido Pocoyo, ¿no? Y esto es algo que os comento del gran Víctor López, que fue maestro mío en esta casa y además le he tenido como jefe pues un par de años. Es un tipo muy, muy, muy inteligente y contaba en una charla que dio en TED cómo surgió Pocoyo y el cómo algo que fue fortuito, como fue la imposibilidad que tuvieron para crear fondos que funcionasen bien con Pocoyo. Primero creo que decía que no había dinero, no tenían dinero como para poder desarrollar los fondos y luego encima no eran capaces de encontrar colores que no empastasen con los personajes. Y entonces llegó un momento en el que dijeron, fuera fondos. Pues como ese detalle que fue una serie de casualidades que les dieron paso a encontrar este estilo tan característico de Pocoyo y para mí uno de los factores principales de que Pocoyo se hiciese tan famoso y que funcione tan bien, ¿no? Fue prácticamente por la suerte y ese por contar uno de los detalles, pero seguro que si le preguntamos más a Víctor, seguro que nos dirá que bueno, que fue una tras otra, ¿no? O sea, y además luego se acumulan, todas estas cosas se acumulan y entonces empiezas a entrar en una racha de suerte bastante importante. Pues igual, yo me imagino que vosotros también conocéis muchos proyectos donde el éxito se haya debido a la suerte, ¿no? Hay muchos que son muy, muy conocidos y que son muy nombrados, pero vamos, al final, si os paráis a pensar, el factor suerte es de los más importantes. Se tiene que tener mucha suerte para poder llevar un proyecto adelante y que tenga éxito. Vale, volviendo otra vez a mis 3 proyectos, si pensamos qué compartieron los 3 proyectos, pues os lo digo, la improvisación, ¿vale? En ninguno de los 3 tuve ni un objetivo, ni estudio, ni plan de lo que iba a hacer con ellos. Yo, bueno, con Tiny Cosmonauts os puedo decir que tuve la brillante idea de, acababa de tener una hija, tenía creo que 1 año o 2 años,
y vi que en el iPad no había aplicaciones que me gustasen a mí. Y entonces dije, joder, pues sería muy interesante aprovechar mis habilidades como programador y como diseñador y demás en hacer algo, porque parece que aquí hay, ¿no? Se puede mejorar esto que está ocurriendo aquí en el mundo iPad, se puede mejorar. Pues voy a hacerlo mejor, yo creo que lo puedo hacer mejor. Ese fue mi objetivo. Pero ya os digo, no conocía el mercado, no había hecho ningún plan de nada, no sabía cuánto dinero tenía, no sabía cuánto tiempo disponía para hacerlo y que fuese competitivo con el mercado, porque claro, tú te pones a desarrollar algo y el mercado va cambiando y para cuando tú quieres sacar ese producto a lo mejor ya no tiene ningún sentido, ¿no? Que fue un poco lo que me pasó también con el tema de la monetización, ya os contaré después. Pues eso, el caso es que todo fue improvisado, no tenía ningún objetivo y le he dado para dónde le he dado. Me he ido para adelante, perdonad. Pues eso, que no había objetivo, no había estudiado nada y no había ningún plan de ningún tipo, ¿no? En este caso, me dejé llevar o nos dejamos llevar por la pasión y por la motivación, que suele ser algo que ocurre mucho, sobre todo en el mundo de los videojuegos, ¿no? Lo he visto mucho. Bueno, y se sigue viendo, ¿no? Cada día. La gente está tan motivada por trabajar en videojuegos y por hacer videojuegos que se deja llevar y dice, voy a hacer un juego, voy a hacer el mejor juego de... Y entra en un bucle, además lían a todos sus compañeros, no sé si a vosotros os habrá pasado, lían a todos sus compañeros y al final terminan haciendo un proyecto que no saben ni cuánto tiempo va a durar, ni cuánto les va a costar, ni cuánta gente necesitan, ni nada, pero entran en una rueda de la que no pueden salir, ¿no? Entonces, bueno, como os decía, y volviendo otra vez al tema de la suerte, la improvisación siempre nos va a hacer que ese factor suerte crezca, ¿vale? Y con esa suerte nos vamos a jugar, vamos a tener mucho riesgo, mucha incertidumbre, vamos a jugarnos el dinero, el proyecto o el futuro de nuestro proyecto, nos lo vamos a jugar a una tragaperras en realidad, ¿no? Aunque bueno, casi os diría que es muy difícil que sin planificar algo y sin estudiar bien un proyecto salga bien. Sinceramente, puede ser, ¿eh? Y hay muchos que ya os digo que con la suerte han conseguido arrancar, pero es muy difícil, es muy difícil. Si no contáis con esa suerte, es muy difícil. Entonces, ¿qué podemos hacer para disminuir ese factor de suerte? Pues podemos, por un lado, podemos planificar, podemos investigar el mercado. Perdón, porque he puesto aquí la banderita esta, que en realidad no sé qué significa. Soy como Rajoy, no entiendo mi propia letra, mis propios emoticonos. Vale, este sí, porque este es el de la investigación y este es el de la planificación. El del objetivo, perdonad. La meta, ¿no? El tener una meta, tener un objetivo y tener un plan para realizarlo. Vale, entonces, viendo un poco, en mi caso, el no tener objetivo, pues bueno, ¿cómo podemos paliar eso? Pues buscar cuál es el objetivo de nuestro proyecto, ¿no? Podríamos decir, como hice yo, hacer el mejor juego no sé, el más original o el más, ¿no? Siempre utilizamos como esta frase, voy a hacer lo mejor de... yo os digo que cuidado, que peligro, que no siempre funciona, ¿no? O lo que os decía, el más original, esto no se sabe. Ups, bueno, a ver, vuelvo atrás. Esto, como os decía, enfocarse en el producto y en su calidad no siempre sale bien. Y esto os lo puedo demostrar con mi fracaso. Ahí veis todos los premios que ganaron mis aplicaciones y a día de hoy no funcionan, no existen, no funcionan en su momento y casi me arruino. Así que cuidado porque hacer las mejores aplicaciones o los mejores juegos o los mejores cortos no siempre funciona. A veces sí, pero es raro. Para mí el objetivo, bueno, pues que tu proyecto y tu empresa duren el mayor tiempo posible, ¿no? Pues si te pueden dar de comer mejor y si puedes dar de comer a los demás, a la gente que te acompaña en el proyecto, mejor todavía. O sea, la idea tiene que ser el mantenimiento de ese sueño, el mantenimiento de esa idea o de esa pasión y que no se apague en el primer año o en los primeros meses, ¿no?
Vale, en cuanto a la industria del videojuego, sabéis que lleva muy poquitos años, lleva pues aproximadamente 60 años desde ese Space Wars, que fue el primero, aunque bueno, creo que hay alguno antes, pero bueno, así que digas, esto tiene pinta de ser videojuego, el Space Wars creo que es de los primeros, en el año 62, y la evolución en estos 60 años pues ha sido, bueno, ese lo puse ahí por tener una referencia, por ver también el número de personas, ¿no? De 4 personas que hicieron el Space Wars, que eran todos ingenieros, a hacer el Den Ring, que han sido pues 332 personas, según vi por ahí por internet. Pues la cosa ha variado mucho, ¿no? Y ya no solo hay perfiles, no solo hay ingenieros, hay gente de arte, hay gente de 3D, hay de todo, ¿no? Hay músicos, hay guionistas, hay de todo. Entonces, bueno, son proyectos colosales, ya sabéis que duran años. E incluso los indies, Endling, el juego este de la zorrita que os enseñaba antes donde estuve trabajando, me parece que desde el comienzo hasta la finalización fueron en torno a los 3-4 años de trabajo y es un juego indie. Tuvieron, creo que el pico de trabajadores fue unos 24, 22, 24, no recuerdo bien. Y bueno, pues todo eso es mucho dinero, ¿no? Es mucho dinero. Y ahora en el juego que estoy haciendo igual, llevan 3 años haciéndolo, yo he entrado en la recta final, pero llevan 3 años desde que empezaron con el tema de la financiación y demás hasta ahora, han pasado 3 años, o sea que son, incluso los proyectos que parecen más pequeñitos, realmente no lo son. En Tiny Cosmonauts, lo que os he enseñado, estuvimos del 16 aproximadamente al 19, 3 años y algo. Hicimos lo que habéis visto, ¿no? Las 2 aplicaciones, el corto y demás. Pero es tiempo en desarrollar. El juego pequeñito fue 1 año. O sea, el pequeñito, el primero Tiny Trees fue 1 año de desarrollo. Sí es verdad que lo hicimos como a ratos porque ahí no era todavía un proyecto de full time, pero sí es tiempo. O sea, al final es un consumo de tiempo muy grande y es una inversión muy grande la que hacemos en tiempo, ¿no? Esto era una gráfica de los presupuestos que se manejan en videojuegos, ¿no? El Star Citizen, pues eran como cerca de 400 millones de euros, ¿no? Es una burrada, imaginaros eso si no, bueno, lo vamos a hablar ahora, ¿no? Pero todo esto sin una organización, sin una planificación, sin una meta, sin un objetivo, sería una locura. Vale, el segundo punto era que no hice ningún estudio del mercado ni de nada. Yo entré ahí y venga, lo voy a hacer porque sí, porque creo que soy el mejor y que puedo hacer cosas increíbles. Pero yo no hice ningún estudio. Entonces, bueno, ¿qué os diría que hay que investigar? Pues, bueno, el mercado, la competencia, hay que estudiar la tecnología que vamos a utilizar, ¿no? Pues muchas veces nos metemos en proyectos, he tenido una idea buenísima de realidad virtual que se mezcla con criptomonedas y con no sé qué, y entras en un bucle de historias que a lo mejor ni siquiera hay tecnología suficiente como para poder desarrollarla, que, que ya partes en mucha desventaja, ¿no? Porque pues, a lo mejor tienes que desarrollar tú todas las herramientas y no tienes un duro. Entonces, ahí ya empiezas mal. Y por último, el plan, ¿no? Y es un poco el título de esta charla, el planifica y vencerás. Bueno, Napoleón decía esto, que ninguna batalla exitosa siguió jamás el plan original. Pero sin embargo, Napoleón ha sido considerado uno de los mayores estrategas, ¿no? Y planeaba meticulosamente todas sus batallas, más que el resto de los generales de su época, ¿no? Y ahí están los resultados que tuvo como general. Entonces, yo os digo que siempre es necesaria la planificación, siempre. Hagáis el proyecto que hagáis, planificad, intentad planificarlo, ¿no? En cuanto a producción en videojuegos, y he puesto también en animación, aunque bueno, como ahora estoy más metido en videojuegos, pues he dejado un poco de lado el tema de la animación,
pero bueno, todo parte prácticamente del mismo sitio, yo creo, ¿no? No soy un erudito de la historia de la animación ni de las películas, de la filmografía, no soy muy bueno en esto, ¿no? Pero bueno, buscando pues vi que el cine pues lleva unos 120 años, el doble que los videojuegos, y bueno, la figura del productor ya aparecía en los primeros momentos, ¿no? El productor era un entendido, bueno, que cubría varios aspectos. Uno era el contratar al talento, ¿vale? Él se encargaba de fichar a los artistas del momento, también del desarrollo del guión y de la supervisión de la edición, ¿vale? O sea, que era una figura un poco pegamento de muchas cosas, que es lo que yo creo que se mantiene, ¿no? En el momento. Esto, me vais a perdonar, es que soy malísimo con los roles y en el máster lo explican estupendamente bien, el máster de UTAD, donde estuve cursándolo. Además nos lo explicaron un montón de veces, tanto en animación como en la parte de videojuegos y de VFX. Pero yo soy un desastre con los roles, no sé muy bien dónde encasillar a cada uno. Me cuesta mucho porque al final en las producciones en las que yo he estado, bueno, en Pocoyo sí es verdad, teníamos una directora de producción y por debajo estábamos los coordinadores. No había asistentes en ese caso, ¿vale? Pero suele estar como jerarquizado. Lo que pasa es que ya os digo que los proyectos en los que he estado yo, o he estado yo solo, o he estado con una persona por encima de mí. No he estado en proyectos tan grandes como para poder diferenciar muy bien estos roles. Entonces, bueno, básicamente el asistente de producción pues es en principio el que está ayudando, ¿no? El que coge notas, prepara reuniones. Pero bueno, tampoco quiero entrar mucho en esto porque ya os digo, al final casi prefiero hablar más de la responsabilidad de la producción en sí y que veamos eso, y luego ya el tema de los roles os dejo que os lo cuente otro que tenga más idea de esto, porque ya os digo que para mí producción, pues bueno, va a tratar de muchas cosas que os enseñaré ahora y que yo he ido tocando durante estos años trabajando en producción. Pero que depende un poco del proyecto en el que estés, la empresa y demás, pues va a variar un poco ese nombre, esa nomenclatura, y yo no le doy gran importancia. No sé si a vosotros os interesará, pero bueno, que ya os digo, no es muy importante. En cuanto a responsabilidades, sí, esto sí que suele ser así. Bueno, punto número uno, pues la planificación, ¿no? Alguien que se dedique a la producción va a tener que meterse en temas de planificación, en temas de recursos, probablemente en planes de contratación, ¿no? del personal, de cuándo se van a necesitar ciertos recursos, cuándo tienen que salir, etcétera, y del presupuesto. Aquí ya os digo que depende un poco del rol que tengáis en producción, pues a lo mejor presupuestos no os toca porque tenéis una persona por encima de vosotros que se encarga de eso, ¿no? Y estáis más en planificación. En fin, bueno, ahí varía un poco, pero bueno, estos puntos sí que se suelen dar en producción, ¿vale? Luego el seguimiento, el foco y la guía, ¿vale? Lo vamos a ver ahora desgranado, os lo explicaré con ejemplos, pero bueno, porque tengáis un poco la visualización de todo esto así en una sola vista, ¿no? Luego la intermediación del equipo y del resto, ¿vale? Pues en producción se suele estar también, pues eso, tienes que estar en comunicación con otras empresas, con freelance, con terceros y demás, y luego aparte pues la intermediación de lo que es el equipo. Pues tienes que hablar, tienes que manejar el tema de tareas y demás con ellos, te tienes que reunir con la gente, en fin, hay un trabajo ahí de intermediación con las personas que hay en el equipo. Luego la previsión de riesgos, es importante que la persona que está en producción sepa anticiparse a los peligros que puedan surgir, ¿vale? Porque al final nuestra misión es conseguir que el proyecto salga adelante, ¿no? Ya sabéis, en calidad y en tiempo, ¿no? Tenemos que asegurarnos de que eso ocurra
Y para eso, pues bueno, con lo que os decía con lo de las piedras, ¿no? Vamos a tener que ver cuáles son las piedras que tenemos en nuestro camino para poder intentar quitarlas cuanto antes o al menos reducirlas, ¿no? Y hacer que estén más a pie es decir, que no sobresalgan tanto, vaya, a mitigar un poco esos riesgos. Luego, en la gestión del talento, por supuesto, tenemos que hacer ahí un trabajo con las personas, saber un poco tener esa empatía que también va junto con la gestión de conflictos, ¿no? Tener esa empatía para saber cuando una persona puedes apretarla más en ciertos sentidos o menos en otros y trabajar un poco con ello, porque al final, pues en un equipo, sabéis, surgen roces, hay intereses, hay un montón de cosas que pueden desviar la atención de la gente y tenemos que encauzar todo eso para que todos estén trabajando con un objetivo común, ¿no? Que es de lo que se trata nuestro trabajo. Y bueno, pues he puesto ahí puntos suspensivos porque como el trabajo de producción es tan amplio, pues puede ser que me esté dejando cosas y bueno, para que no me podáis criticar y no podáis poner en redes sociales que soy un mal profesional, pues bueno, lo dejo abierto, ¿vale? No, pero al final es eso, al final depende un poco de la producción, del proyecto y de la empresa en la que te encuentres, vas a hacer más o vas a tocar más unas cosas u otras y ya os digo, está un poco abierto, al final el perfil de producción es muy versátil y tiene que ser muy flexible para acomodarse a la empresa y para acomodarse al proyecto en el que está trabajando, ¿vale? Aquí nada, un pequeño organigrama de cómo podría ser una figura de producción en un equipo de videojuegos, por ejemplo. Pues, bueno, sueles estar en contacto con los leads de cada departamento. Lo que pasa es que, bueno, en mi caso yo hablo con todo el equipo, hablo con los leads, por supuesto. Cuando hay que tomar decisiones me comunico con ellos y les pregunto a ellos, pero cuando al final estamos en el mismo barco, o sea, que uno sea senior o que sea junior, a mí, sinceramente, para ciertas cosas me da lo mismo, ¿no? Yo suelo estar con el equipo y me da igual. Entonces yo hablo con todos, con gente de arriba, gente de abajo, con todo el mundo. Pero entiendo que cuando son empresas más grandes, claro, tienes que dedicarte no puedes tampoco estar con 100 personas, ¿no? Entonces, bueno, pues estar más en comunicación con los líderes de cada departamento. Luego otro organigrama un poco más complejo y ahí pues he metido para que vieseis cómo quedaría el associate, ¿vale? Pues que estaría echando un cable al producer. Y nada, y ahora me gustaría, esto no sé si lo conocéis, como no sé tampoco de dónde venís ni nada, no sé si ya veis esta en producción, si es la primera vez que lo veis. Pues bueno, os voy a contar un poco cómo se suele estructurar la producción, ¿vale? Aunque se pone así siempre como en fases que están como muy definidas, realmente es algo muy difuso, pero bueno, sí que viene bien por tener una visión, ¿no? de cómo funciona. Entonces, bueno, tenemos en esa base de la pirámide, tenemos esa fase de preproducción, ¿vale? Donde pues, definimos el concepto, los requerimientos, hacemos el plan de proyecto y evaluamos los riesgos. Cuando todo eso está construido, supuestamente pasamos a la fase de producción, donde ya ahí pues está todo el equipo de producción y ya pues empezamos a desarrollar el proyecto, el producto. Y ahí pues eso, ¿no? La implementación del plan, el seguimiento del progreso, evaluación del riesgo de nuevo. La evaluación del riesgo pues hay que estar siempre haciéndola, la verdad, ¿vale? Y luego pues entramos en la fase de testing, que bueno, podría ser esta fase de postproducción, que también llaman, ¿no? Y por último una fase de empaquetado, donde se hace ese post-mortem, se ven qué cosas han ido bien en el proyecto, qué cosas han ido mal y se archiva, ¿no? Esto es un poco hablando a nivel de videojuegos. Es muy similar a animación. Siempre se habla de estas tres fases, ¿no? De preproducción, producción y postproducción. Y bueno, pues puede variar un poco la nomenclatura y demás, pero bueno, la idea es esta, ¿no? Es un inicio con ese planeamiento, con esa preparación de todo lo que vas a hacer, luego ya cuando empiezas a hacerlo y lo empiezas a desarrollar y ya el final, cuando empiezas a preparar todo para entregarlo, ¿no? Y cuando ya te aseguras de que todo está bien. Pero ya os digo, luego por ejemplo aquí si veis esa fase que he puesto ya ahí de testing, en realidad el testing está desde el principio. En videojuegos, por ejemplo,
en videojuegos no esperas hasta el final a hacer el testing, ¿no? Sino que lo haces desde el principio. Lo que pasa es que la última fase es la más importante de testeo. Ahí es cuando realmente ya empiezas a testear el producto de que todo vaya bien y que todos los bugs se corrijan a tiempo, ¿vale? Para la salida. Entonces se pone mucha atención y mucho foco en esa fase. Vale, pues nada, explicando un poco la preproducción, bueno, pues hay una herramienta que conoceréis seguramente, si no, pues si hacéis el máster os la explicarán, que es el breakdown o el desglose, ¿vale? De todas las tareas por departamentos, por personas, etcétera, que hay que hacer antes de iniciar un proyecto. Pues vamos a ver qué tareas vamos a necesitar, ¿no? Completar, pues vamos a necesitar un departamento de arte, por ejemplo, ¿no? O otro de programación. Vale, pues cada uno de ellos, ¿qué tareas va a tener de aquí al final del proyecto, ¿no? Y se hace una primera estimación, un primer breakdown o un primer desglose. También en videojuegos se llama backlog, que es donde haces todo el desglose de las tareas que vas a tener que desarrollar, ¿vale? Y eso te da la posibilidad de estimar esas tareas y decir, bueno, pues voy a necesitar cuántos días, cuántos meses, cuántos años para desarrollar este proyecto, ¿no? Entonces, estimas en tiempo, calculas los recursos que vas a necesitar. Con recursos me refiero no solo a ordenadores y espacios o licencias o lo que sea, sino también a las personas que van a desarrollar ese producto, ¿vale? O van a estar en el equipo. Entonces tienes que calcular todo eso y de ahí te sale el plan de producción que viene a continuación. Bueno, esto es otro breakdown pequeñito del videojuego este que os he enseñado. Si no recuerdo mal, sí, es un breakdown únicamente del sonido, de los efectos de sonido que iban a necesitar en el juego, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí calculaba y este es el documento que le pasé al músico para que él pudiese encargarse de estos elementos. Pues bueno, esto a mayor escala, pues os podéis imaginar, ¿no? Esto era un juego pequeñito, pues ahí se ven todas las tareas y de aquí pues el músico me podía decir, pues en todos estos jingles y en todas estas canciones voy a tardar X tiempo, ¿vale? Pues sé lo que me va a costar aproximadamente, porque siempre hay un margen de error, pero aproximadamente sé lo que me va a costar, ¿vale? Y con eso pues llegaríamos a lo que es el plan de producción, que ahí es donde ya unimos todas las piezas, vemos cuáles van a ser los tiempos, cuáles van a ser los hitos, aparte de lo que os digo, ¿no? De los recursos también que vamos a necesitar. Con todo esto debería salirnos en esta fase de preproducción, debería salirnos un presupuesto aproximado, que ya sabéis que luego pues tiene unos márgenes de error que también vamos a tener que estimar y que calcular y añadir a nuestro presupuesto para asegurarnos de que sale, ¿vale? También hay que hacer un calendario de contrataciones. Esto pues hay que tenerlo en cuenta porque no podemos tener a gente cobrando sin hacer nada, ¿no? Entonces hay fases dentro del proyecto donde a lo mejor, pues qué sé yo, un technical artist no te interesa porque no hay todavía nada que animar o no hay ningún efecto que hacer dentro del juego, ¿no? Entonces, ¿para qué lo vas a tener contratado? Pues te esperas X meses a contratarle y luego a lo mejor calculas el tiempo que va a estar y sabes que a partir de ahí vas a tener que despedirle, ¿no? Porque ya se va a quedar sin trabajo y no interesa mantenerlo en plantilla, ¿vale? Por el bien del proyecto y de la empresa, obviamente. Otra de las cosas que se pueden hacer en esta fase de preproducción es el pipeline, ¿vale? El pipeline son los procesos, el sistema que se va a seguir dentro del proyecto, ¿vale? ¿Cuál es el camino que van a seguir las tareas dentro de ese proyecto? Y toda la estructura que vas a tener que generar para que eso se lleve a cabo de la manera más eficiente posible, ¿vale? Ahora, nada, os pongo por aquí un pequeño diagrama con el pipeline que estoy haciendo. No se ve nada porque está muy pequeñito, pero para que os hagáis una idea, ahora somos una empresa, creo que somos 16, si no me equivoco. Y bueno, pues ahí están todos los departamentos pues desde arte hasta programación, ¿no? Y testeo, en fin, pues estoy intentando
estoy intentando ver cuál es la manera más óptima de que el trabajo, o sea, de que el equipo trabaje de forma eficiente y ágil, ¿vale? Entonces, bueno, pues estoy haciendo un estudio a través de este diagrama, de este pipeline, bueno, por dónde tiene que pasar una tarea desde que nace hasta que muere, qué es lo que tiene que suceder, ¿no? Y ahí pues entra también un trabajo que es muy importante hacer y es el definir quiénes van a ser los approvers y cuál es el definition of done, ¿no? Pues muchas veces nos perdemos en, bueno, yo ya he entregado mi tarea y se queda muerta. Y si no hay alguien que esté pendiente de que las tareas se han completado, pero con completar no quiero decir que el artista la termine, sino que cierre la cadena de valor del producto, ¿no? O sea, si tú has terminado tu tarea de arte, que puede ser, yo qué sé, un personaje, imagínate que hayas bocetado a tu personaje, pero se queda ahí y nadie lo ve y nadie lo coge para llevarlo al siguiente paso, que podría ser el de modelado, pues estamos teniendo un parón o estamos teniendo una desviación ahí que tenemos que corregir, ¿no? Tenemos que estar atentos de que ese flujo continúa. Entonces ahí necesitamos pues un approver, una persona que sea capaz de decirnos, oye, esto está correcto, que pase al siguiente departamento o que pase al siguiente estado y que lo coja el siguiente trabajador, ¿no? Esto tiene que quedar muy bien definido porque muchas veces, aunque parezca una tontería, no se sabe y lo pasamos por alto y se quedan tareas muertas y nadie las coge y dices, y cuando llega la fecha de entrega dices, pero ¿y dónde está esto? No, yo lo entregué, pero no se ha enterado nadie de que esto está entregado. No, yo lo dejé ahí. No, hombre, esto no puede ser, ¿no? Porque no, al final perdemos mucho tiempo con estas cosas. Otra de las cosas que puede parecer una tontería, pero no lo es, son las naming conventions, que también hay que definirlas al principio del proyecto. Esto que veis aquí, aunque está inventado, fue algo que me pasó trabajando en publicidad. Está inventado, quiero decir, porque no he conseguido reproducir, o sea, no he conseguido encontrar el archivo original, pero me enviaron algo así cuando era programador, ¿no? Me enviaron un asset que era un vídeo y estaba nombrado tal que así, vídeo ok, final bueno, cliente ok, final ligeramente fixed, final fixed, último corregido. Os lo juro por Dios que me llegó una cosa muy similar a esta. Y claro, yo pensé, ¿cómo pueden estar seguros de que este es el final? ¿Tienen alguna idea de que...? Porque como este tendrán otro muy parecido y otro y otro y otro y otros 100 probablemente, ¿no? Desde que inició esa cadena. Esto al final es un agujero de tiempo también enorme, porque cuando la gente tiene que buscar archivos, tiene que buscar assets o lo que sea, si se pasan media hora buscando el archivo, es media hora que no están haciendo su trabajo, ¿no? Estás perdiendo dinero. Otra cosa de las que hablábamos, el análisis de riesgos, ¿no? Hay un montón de herramientas para analizar riesgos, una de ellas es el DAFO, que, bueno, pues se ve cuáles son las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas. Se hace un documento y se tiene en cuenta de cara a la producción, a decir, vale, pues vamos a tener, en el equipo tenemos estas fortalezas, tenemos estas debilidades, cómo podemos mitigarlas, cómo podemos neutralizarlo. En fin, se hace un trabajo aquí también desde producción para lo que os digo, para que al final el proyecto vaya lo mejor posible, ¿vale? Y bueno, entraríamos en la fase de producción. En esta fase es cuando ya está todo el equipo trabajando a piñón, realizando el grueso del trabajo, ¿no? Y aquí, pues en producción vamos a hacer un trabajo de seguimiento, de foco y de guía de las tareas, ¿vale? Ahí eso es un pequeño documento que tenía un poco yo hecho, que es simplemente nada, las vacaciones de los animadores para hacer ese seguimiento, para saber un poco dónde iba a necesitar, o sea, dónde iba a tener desplazamiento en las fechas, porque a lo mejor iban a tardar más en hacer algo o menos, y podíamos contraer a lo mejor la fecha de entrega de algún capítulo. Y bueno, pues todas estas cosas las tenemos que tener en cuenta desde producción, ¿no? Tenemos que incluso validar nosotros cuándo se pueden coger esas vacaciones, ¿no? Los trabajadores, para que al final la producción no sufra. Otro de los documentos que tenía era este, que era una hoja de tracking. Esto tampoco no quiero
quitaros mucho tiempo, simplemente, bueno, que como tenía mi background desde programador, pues no sé si conocéis Google Sheets, tiene una API que se llama Apps Script, con la que puedes comunicarte tanto las hojas de cálculo como con o sea, puedes utilizar toda la suite de Google y la puedes conectar programándola, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, pues tenía esta hoja de tracking donde tenía todos los datos de la producción, de los capítulos que íbamos a producir, de cuándo iban a entrar en producción, cuándo salían, etcétera. Y yo aquí me programé botones para que enviasen informes a producción a Madrid, para que enviasen todos los datos necesarios a los animadores para que tuviesen en cuenta para poder iniciar el capítulo. En fin, se puede trabajar con herramientas muy potentes con Google Sheets a este nivel, por si alguno de vosotros tiene curiosidad y lo quiere investigar. Ya os digo que es súper interesante, es un campo que está muy guay porque os facilita mucho. Es verdad que tienes que tener nociones de programación, pero luego facilita mucho el que te centres en hacer cosas importantes, ¿no? Porque si no, esos informes al final los estás haciendo tú a mano y es tiempo que pierdes en planificar o hacer cosas más importantes. Entonces, cuanto más automaticéis vuestro trabajo, mejor. Hay 1.000.000 de herramientas, no solo Google Sheets, ¿vale? Luego, nada, igual, seguimiento, foco y guía, pues el tracking. Esto es una herramienta de Gantt. No sé si lo conocéis, es simplemente ver la duración de la tarea y cuáles son las dependencias de la tarea, ¿vale? Pues si teníamos que hacer lo que os decía antes, ¿no? El diseño del personaje antes que el modelo, pues vamos a necesitar que finalice esta tarea antes de poder empezar la otra, ¿no? Y tenemos de forma visual esta herramienta para poder hacer ese seguimiento de la producción. En cuanto a postproducción, pues bueno, planificación y testing, aunque como os digo, desde la preproducción ya estamos haciendo testing en videojuegos, incluso con los primeros prototipos ya se pueden empezar a ver bugs y no hay que dejarlos pasar porque si no nos quedamos con mucha deuda técnica. Y lo malo de tener deuda técnica es que es una bola de nieve y cuando llegas al final te encuentras con tal cantidad de bugs que no eres capaz de sacarlo. Entonces, desde el principio ya os digo, hay que estar haciendo testing. Luego el envío y la publicación, vale, pues aquí hay que tener en cuenta que esto no muchas veces, pues la gente que no cuenta con departamento de producción o con alguien de producción no suele tener en cuenta que va a haber unas fechas para pasar el QA de las tiendas, por ejemplo de Apple, pues cuando yo empecé a desarrollar era más de una semana lo que tardaba en hacer la review de la aplicación para darle el visto bueno. Ahora ya lo han reducido mucho, no sé si está en torno a los 2 días, pero ya os digo, eso si no lo tienes en cuenta son 2 semanas. 2 semanas en las que ellos hacen la revisión, te envían con las correcciones que ellos consideren y tú tardas un tiempo, X tiempo, en volver a subirla. Otra vez vuelven a revisarla, otras 2 semanas. Entonces, pensar siempre, dejaros siempre un margen, bueno, este es el consejo que daría yo, dejar siempre un margen de tiempo por las reviews que tienen que pasar las stores, ¿vale? Entonces siempre hay que contar con unos márgenes de tiempo que son necesarios, ¿vale? También pues tener cuidado con las fechas de claves, ¿no? De Navidad, pues que hay mayor volumen de reviews, porque claro, todos los desarrolladores aprovechan esas fechas. Luego el no utilizar el QA de las stores, esto es en caso de consolas. Apple no te va a cobrar nunca, pero sí que es verdad que es una tontería utilizar el QA de Apple para que vea cosas que están fallando en tu juego, ¿no? O sea, siempre tienes que intentar hacer tu QA interno y luego enviar lo más pulido posible para que luego ellos simplemente te den feedback de las guidelines suyas, ¿no? De pues, yo qué sé, a mí me tiraron una aplicación, era una aplicación de stickers, de pegatinas, de Tiny Trees, del juego este que os he enseñado, y uno de los iconitos tenía a un personaje con una jarra con líquido de color amarillento que podía parecer cerveza, ¿no? Pero bueno, al final es una ilustración. Lo tiraron atrás porque me dijeron que el rating era para 4 años, de 4 años en adelante,
y que no podíamos mostrar bebidas alcohólicas. Y entonces lo que hicimos fue cambiarlo, ponerle una bebida de color verde, creo que fue, o azul o morada o algo así, y le dijimos, bueno, pues ya está, ahí tienes, absenta para los niños, ¿no? Era una tontería, pero bueno, se entiende que puede parecer que un líquido es cerveza y estamos intentando incentivar el consumo de cerveza en los niños. Pero el de zumo extraño no. En fin, pues esas cosas hay que tenerlas también en cuenta, que no se suelen tener, pero desde producción es interesante. Más cosas, los ratings también son cosas que se nos suelen olvidar, pero hay que, bueno, si es para consola, sí que tiene que pasar por unos procesos de rating que cuestan dinero y que además tardan bastante tiempo en hacerlos o en enviárnoslos. En el caso de móvil, no hace falta porque ya las propias stores cuentan con su propio QA y entonces cuando tú subes la aplicación tú le pones el rating que tú crees o al que vas destinado y ellos simplemente comprueban que lo cumples, ¿no? Que es lo que os decía un poco con esto del ejemplo de la cerveza. Luego la localización también hay que tenerla en cuenta, ¿vale? Pues bueno, y esto es algo que me dijeron allí en Apple, es que ellos tienen mucho en cuenta el que tu aplicación esté traducida al mayor número de idiomas posibles, ¿vale? Porque a ellos lo que les interesa es que estés a nivel mundial y que todo el mundo pueda entenderte de forma local, ¿vale? Entonces ellos le dan una buena puntuación a que tus aplicaciones estén traducidas en el mayor número de idiomas posibles. Luego el marketing igual, también hay que planificarlo, hay que plantearlo. Desde preproducción, de hecho, hay que estar haciendo marketing. Muchas pequeñas compañías o startups dejan el marketing para el final. En todo caso, hacen alguna publicación así en redes sociales durante la producción del proyecto, ¿no? Cuando ya empiezan a tener algo de material, empiezan a subir cositas y crear parte de comunidad. Pero desde el principio ya deberíamos estar planificándolo. Es un presupuesto aparte que hay que meter y que hay que hacer. Aunque en proyectos pequeñitos lo solemos hacer nosotros, ¿no? En plan, pues lo subo a Facebook, lo subo a Twitter y vamos tirando, ¿no? Pero al final, bueno, como siempre, todo, pues hay gente que se dedica a esto y que es profesional y que lo va a hacer mejor que nosotros. Y tenemos que presupuestarlo y que tenemos que meterlo en plan. Y por último, creo que esto es lo último, me gustaría hablaros de la cultura también, porque esto es para mí es uno de los pilares fundamentales de la producción, el trato con la gente. Al final no estamos trabajando con inteligencias artificiales de momento y tenemos que tratar con personas. Y si no somos capaces de empatizar y de trabajar y de hablar y de calmar y de hacer de mediadores, las cosas se vuelven muy difíciles en producción. Yo he visto gente que es bastante autoritaria en la forma en la que se comunica, digo de producción, muy autoritaria y funciona bien, y hay ejemplos muy claros de esto, ¿no? Hay gente muy famosa en producción que tiene así como un carácter muy fuerte pero la verdad es que creo que eso funciona de forma temporal. Creo que tenemos que ser empáticos. Estamos trabajando con gente que tiene sus dificultades, que tiene sus problemas y tenemos que saber tratar con ellos. Hay el término de People First Culture que está bastante extendido en empresas de fuera, no tanto en españolas, por desgracia. Y bueno, básicamente se trata de eso, ¿no? De intentar tratar bien a las personas, de poner en primer plano a la persona siempre y en intentar cuidarla, ¿vale? Para que la producción se pueda dar de la mejor forma posible. Creo que tenemos que preocuparnos como personas encargadas de producción, tenemos que encargarnos de que esa gente esté bien, esté valorada, se sienta cómoda y estén en un entorno seguro donde puedan expresarse y aportar todo lo que puedan, toda la experiencia que tengan, ¿no? Esto para mí es muy importante. Una de las cosas que más importancia tiene en producción es esta, ¿no? El trato con las personas. Y para esto, y esto lo he descubierto hace poquito, de un libro que se llama No Rules Rules,
se llama, de Netflix, del creador de Netflix, uno de los fundadores. Ellos tienen un sistema que, bueno, esto no sé si seguirá por ahí Julián, lo estoy hablando con Javi y me dijo que era verdad, todo lo que había en el libro era verdad, ¿no? Era muy fiel el libro a la cultura que viven en Netflix. Y nada, estas guidelines, ya os digo, las estoy empezando a utilizar ahora en mi equipo, no solo para temas de feedback, porque esto no os lo he dicho, pero suelo hacer sesiones de feedback con el equipo para darles información de cómo están trabajando, de cosas que se ven desde producción y que le puedan ayudar y le puedan aportar una visión un poco más objetiva quizá de su trabajo, donde pueden mejorar. Me gusta hacerlo cada 6 meses. Ahora en el puesto en el que estoy ahora no he podido hacerlo, porque llevo solo un mes, pero mi idea es seguir haciéndolo con la gente que está en el equipo y voy a utilizar las guidelines que da Netflix, que bueno, son muy facilitas en realidad, es intentar obtener el objetivo siempre que damos feedback de ayudar a la persona a la que le estamos dando feedback, que ese feedback sea algo que puedan modificar, que se pueda cambiar, ¿vale? Que sea, pues como dicen ahí, actionable. Y como la persona que recibe el feedback, que lo aprecie, que abra su mente y aprecie el feedback que le están dando y que luego pueda aceptar o descartar el feedback que le estamos dando, siempre diciendo gracias, obviamente, pero al final la decisión de la persona de aceptar o no el feedback es suya y nadie se puede enfadar por ello, ¿no? Son 4 reglas, 2 para la persona que da feedback y 2 para el que la recibe, que me parecen tan sencillas que son geniales. O sea, usarlas funciona muy bien además. Si lo queréis probar, os lo aconsejo. Y nada, la pregunta es, ¿se puede hacer un videojuego sin producción? ¿Un videojuego, no sé, una película, un corto, se puede hacer sin producción? La respuesta es que no. No se puede hacer sin producción. Incluso cuando yo hacía mis proyectos y era desarrollador y director creativo, también tenía que hacer la parte de producción y la estuve haciendo con el equipo. Era yo quien me encargaba de presupuestar, de hablar con el equipo, de planificar, de marcar los hitos, etcétera, ¿no? De forma inconsciente, ya os digo, porque no tenía las herramientas o el conocimiento que adquirí después con el máster y con toda la formación que he ido obteniendo, más la experiencia, obviamente, ya como perfil puro en producción, pero la producción hay que hacerla siempre, siempre. Ahora, ¿se puede hacer un videojuego sin un perfil de producción? Pues bueno, sí, se puede. Pero ¿cuáles son los resultados? Los que os decía al principio. Si no tenemos una persona de producción, va a ser muy difícil que saquemos un proyecto adelante de forma exitosa. Así que nada, pues hasta aquí mi charla. Dejamos esta parte para las preguntas. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Vale. Vale, me escribíais por ahí. El libro se llama No Rules. Preguntas y respuestas. Vale, debe ser aquí. Vale, para ti, ¿qué es lo crucial para coordinar de forma global distintas áreas de un proyecto? Ando planificando proyectos de narrativa gráfica infantil juvenil. A veces me siento algo liado. Crucial. No lo sé. Creo que todo lo que os he comentado es importante. A ver, no te sabría decir, la verdad. No sé, tendría que ver a qué te refieres exactamente, qué es lo que quieres coordinar para poder responderte. ¿Podrías poner la filmina del significado de éxito? Sí. De éxito. La de la RAE, ¿te refieres? Uy, se me ha saltado, creo.
Se me ha ido la pregunta esa. ¿Dónde es más fácil desarrollar videojuegos, en consolas, en PC o en Android? A ver, en dispositivos móviles por... ¿cómo decirte? Por magnitud, en móviles siempre va a ser más sencillo porque vas a necesitar menos perfiles probablemente. En consolas y en PC, pero es que también depende mucho del proyecto. Es que si haces un jueguecito, tengo amigos que hacen, es una persona y lo hacen ellos y lo hacen un fin de semana. Tienes game jams donde se desarrollan juegos entre 2, 3 personas y lo hacen en un fin de semana. Depende mucho del alcance del proyecto, depende mucho de cuánto quieras desarrollar, cuántas features, qué nivel gráfico quieras hacer. Eso va a depender mucho. Ejemplos de previsión de riesgos. Bueno, te puedo decir uno que estamos viviendo ahora y es que en el equipo tenemos 2 desarrolladores. Un desarrollador se encarga de la parte meta del juego y el otro desarrollador se encarga de la parte de gameplay. Si uno de los dos se pone enfermo o se va de vacaciones, la producción se para. Es un riesgo enorme. O si uno de los desarrolladores, espero que no me estén oyendo, y si me están oyendo que no se vayan, porque nos dejan, pero puede ocurrir que uno de estos 2 perfiles encuentre una oferta mejor y se quiera ir. Nos quedaríamos, la empresa ahora mismo se quedaría en una situación complicada. El libro de Netflix lo dije en el chat, puse No Rules Rules, ¿se llama? Espero que esa esté respondida. ¿Cuánto tiempo en promedio hay que invertir para sacar adelante una empresa de animación? Es una pregunta dificilísima porque yo no lo he conseguido con ninguna. O sea, no te podría decir, no es mi campo. Sé que poco yo lleva 20 años, pero ¿cuánto tardaron en iniciar el ascenso vertiginoso que tuvieron? No lo sé, no sé si fueron un par de años, no lo sé, la verdad es que no lo sé, no te podría decir. Depende mucho de la suerte que tengas, del proyecto que elijas, del alcance, como digo, de ese proyecto. Si empiezas con un corto y ese corto va muy bien y ganas muchos premios y te sitúas muy bien y te entran clientes, en fin, hay muchísimos factores que pueden hacer que eso funcione mejor o peor. Si donde viene 3 definiciones de éxito. Ah, sí, bueno, está sacado de la RAE, pero comparto pantalla de nuevo. Eso, aquí, ahí la puedes ver. Un productor de videojuegos que publica un juego manejando un equipo de 16 personas luego de 1 año y medio con 4 meses de retraso, ¿te parece aceptable? ¿Es recomendable dejar por las dudas? Pues igual, Sebastián, aquí va a depender mucho del alcance del juego. Si es no sé, si estáis poniendo demasiadas features o si estáis exigiendo mucha calidad gráfica o no lo sé, hay un millón de factores que pueden estar afectando. También os digo, ¿qué consideráis como retraso? Porque muchas veces las fechas se hacen con estimaciones falsas. Uno dice, y eso me ha pasado varias veces. Vamos a sacar el juego lo tenemos que publicar antes de Navidad. Vale. ¿Dónde está el plan de producción? No tenemos. Pero si no tenemos un plan de producción, ¿cómo sabéis que hay que sacarlo? O sea, entiendo que puede haber una fecha límite por presupuesto, por lo que sea, pero se ha hecho una estimación de todo el trabajo que hay por hacer, se ha hecho ese desglose, ese breakdown, se ha visto, se ha cuantificado cuántas personas se necesitan, cuántos recursos, todo eso está hecho. Si todo eso está hecho y está bien hecho, el 4 meses de retraso, pues habría que medirlo, habría que verlo. Es que no te sé decir. Aceptable es todo. Pero ya os digo, muchas veces no se hace bien no se hace bien una estimación y luego ocurre
que no hemos llegado a tiempo. Claro, pero porque la estimación estaba mal. Por lo general, el ser humano es muy optimista. Siempre pensamos que las cosas van a tardar mucho menos. Yo, el primer juego que hice, pensé, esto lo hacemos en 3 meses y terminamos tardando un año, año y pico. ¿Cómo logras renderizar un videojuego de PC a móviles? Eso no es mi... ¿De dónde sale la inversión para la producción de animación y de videojuego? Pues tienes varias vías de financiación. Tienes ayudas del gobierno, probablemente, bueno, no sé si en España al menos, digo. Tienes ayudas del gobierno, luego tienes la posibilidad de entrar en rondas de inversión con inversores, con business angels y todo esto. Lo puedes poner de tu bolsillo. Las inversiones puede ser simplemente de un tercero, no sé. Puede haber un inversor entre medias, puede haber una gran marca que quiera financiarte. Hay muchos lados. Tengo un grado y máster en producción y me apasiona el mundo de la animación. ¿Consejos para entrar en el sector? No estoy teniendo demasiado éxito. Sí, bueno, es difícil entrar si no se tiene experiencia, si acabas de salir de un grado, a veces cuesta, pero yo lo que suelo hacer es generar contactos que estén dentro del mundo, hablar con ellos, no sé, informarte un poco de cómo está el mundillo y intentar entrar poco a poco. No tengo una clave o una fórmula para eso, la verdad. Tengo que deciros que he tenido suerte en ese aspecto. He trabajado mucho, pero he tenido suerte a la hora de entrar. ¿Qué consejos me das para poder hacer contactos? Pues en redes sociales y ponerte a hablar de las cosas de los demás. No hables de las tuyas, habla de los demás. Nada, es interesarte por lo que hace la gente, estar ahí y nada, pues poco a poco ir generando esas relaciones. Es más fácil hacer proyectos a partir de IPs ya existentes, un juego de un libro de éxito. Sí, claro, entiendo que sí, ya hay un proceso en el que ese libro ya ha estado y ya habrá generado cierta comunidad y ya tendrá seguidores probablemente. Ahora que consigas esa licencia, creo que ahí está lo difícil, el conseguir la licencia para que te permitan hacer una versión. ¿Cuál sería la diferencia entre un productor y el director? Pues el productor no toma decisiones respecto a... Si te refieres al director del proyecto, por ejemplo, en la animación, el director de Pocoyo, Alfonso, un tipo extraordinario, un genio. Él se dedica únicamente a dirigir la animación. No tiene contacto con producción, él no se encarga de decir cuándo tienen que estar las cosas ni cómo planificarlas, él únicamente se encarga de dirigir el proyecto, ¿no? En el caso de un director creativo, pues es lo mismo. El rol del director es que el proyecto tenga las características de estilo y de calidad adecuadas. Y luego el productor se encarga de que eso salga adelante, de que ese proyecto por tiempo, por forma, por presupuesto y demás salga adelante. Te puede hacer mejor productos si conoces el tipo de trabajo de cada plan. No hace falta saber programar, diseñar, modelar, pero conocerlos. Sí, eso siempre te va a ayudar, siempre, muchísimo, muchísimo. Todo lo que sepas del resto de departamentos siempre es un plus muy importante. Yo en animación, por ejemplo, entré sin saber nada y los pobres de mis compañeros me miraban con cara muy rara porque decían, pues no ha hecho nunca nada de animación 3D. Pero bueno, poco a poco, la verdad es que mi parte estaba muy bien definida y luego fui aprendiendo de su mundo. Pero siempre, siempre te va a ayudar el conocer cada una de las piezas del proyecto. Siempre, siempre.
como productor de animación o videojuegos puedes llegar a ser productor creativo o simplemente ser productor técnico y la creatividad queda sujeta a los executive o solo al equipo creativo. ¿Cómo definirías el concepto? Bueno, muchas preguntas, perdona. Puedes llegar a ser productor creativo. Pues sí, bueno, productor creativo, director creativo. A lo mejor me confundo yo aquí, pero sí, puedes saltar de una a otra. Creo que son complementarias. Si conoces muy bien y has estado muchos años trabajando como productor, es posible que por ósmosis te haya llegado mucho conocimiento. Podría ser, no es que sea muy, pero puede ser. Igual que yo he saltado de dirección creativa con mis proyectos a producción porque estuve haciendo un poco de todo. Yo creo que sí que se puede hacer. No sé si no me quedan más preguntas abiertas ni nada. Chema, yo creo que ya te hemos robado demasiado tiempo, que llevas aquí un buen rato. Vale, pues Ha nada, estado muy yo interesante, encantado. ha estado, nada, lo dicho, muchas gracias a los que habéis asistido, Chema, a ti concretamente, Nada, muchas gracias y a espero vosotros. que te vaya todo muy bien y que sigamos en contacto. Igualmente, lo que necesitéis. Para todos, para el resto también, ¿eh? Si necesitáis cualquier cosa, en redes sociales me encontráis, hablamos cuando queráis, hacemos una videoconferencia o cualquier duda que queráis conocer acerca del máster, incluso de UTAD, que os lo recomiendo a todos, por supuesto, lo que necesitéis. Pues ha sido un placer, Chema. Muchas gracias, lo dicho, a todos los que habéis asistido. Igualmente, Cualquier información que queráis sobre el curso, sobre el posgrado de Dirección de Producción de Animación, Videojuegos y VFX, en nuestra página no podéis verlo. Chema, muchas gracias. a vosotros. A todos. Hasta luego. Chao, Chao. chao.